Buenas Buenas noches. noches, mi nombre es Miguel David Álvarez Mogollón, cédula 31619-488. Hoy día vengo a presentar mi exposición del proyecto final de Economía. Estoy en la sección 8 y por la noche de hoy mis jurados son Maritza del Carmen Mogollón y la doctora Kelly Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, para arrancar, el título de mi exposición serían Las lecciones macroeconómicas e institucionales de procesos globales de reconstrucción, un marco de diseño y aplicación para la economía venezolana. Entonces, ¿con qué contenido contamos? La tabla de contenido cuenta con 9 puntos principales: el contexto nacional histórico, el contexto particular, que principalmente para mí está basado en las naciones con las que vamos a hacer la comparativa. La sección es de 3, es de las diversas preguntas que se generaron antes del proyecto. La sección 4 es de objetivos, sección 5 del marco teórico, 6 del desarrollo, séptima de propuesta, la octava de las conclusiones y para cerrar las recomendaciones. Entonces, contamos con el contexto histórico. Este va a estar dividido en 6 secciones. No están en orden cronológica, sino a partir de importancia o relevancia. Pero esto básicamente se va a explicar primero partiendo del diagnóstico socioeconómico institucional actual. ¿Cómo lo trataríamos? Desde el periodo Maduro, desde el 2013 al 2025-2026. Un periodo en el que hablamos de que se pierde aproximadamente el 80% del PIB de la nación en comparación al 2012, y donde tienen que emigrar 8 millones de personas aproximadamente, lo cual es en porcentaje, si se comparan con los potenciales 40 millones que se dice llegó a haber, serían aproximadamente 20% de la población. Entonces, ¿qué factores nos encontramos acá en el contexto histórico para remarcar de todo el proceso? Nos encontramos de que Venezuela desde la época colonial era una nación sumamente basada en el extractivismo o en la monoproductividad. ¿Cómo monoproductividad? Esto lo trabajarían simplemente de forma que con el recurso principal o de más prioridad en aquel momento iba a ser el que iban a desarrollar en esa etapa. Entonces hablamos de que desde los indígenas con el cacao, estos empezarían a trabajar con eso y lo empezarían a desarrollar como su modalidad de intercambio en aquella época. Posteriormente, y ante la llegada de la colonia o de la época colonial, esto empezaría a cambiar gracias al café, empezando a verse cierto dominio, cierto manejo extranjero en base a ciertas doctrinas que se iban a aplicar en la nación. Entonces, ¿cómo sucedería esto? Ya para el siglo XIX nos encontramos de que la nación, siendo monoproductiva y empezando a tener resquicios de un modelo rentista, iba también a verse afectada por épocas de violencia y los cuales serían frenados por políticos caudillistas como Juan Vicente Gómez. Pero esto se encontraría con el problema de que a nivel doctrinario Estados Unidos, ya haciendo un intercambio en lo que inicialmente pensaban ser como nación, a hacer el imperio en el que se transformarían, empezarían a aplicar o a trabajar con la doctrina Monroe, que básicamente, para explicarlo de alguna forma, se cuenta como una guía de acciones las cuales tienen que aplicar, pero la que más se trabajó en el esquema venezolano, en el contexto venezolano, sería la toma del espacio territorial venezolano para ser ellos quienes toman las decisiones de los recursos venezolanos de forma imperialista. Por último, bueno, continuando ya lo que sería el siglo XX y el siglo XXI, nos encontramos con el petrorrentismo, la enfermedad holandesa y la crisis neorrentista. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando o cuál ha sido el común denominador, la transversalidad en estas etapas? Hablamos de que en la época indígena inicialmente fue el cacao, después fue el café y finalmente pasaría a ser el petróleo, el cual gracias a la evolución y a la revolución industrial pasaría a ser el principal proveedor de energía a todo lo que es la maquinaria desarrollada en este momento. Entonces, al ser Venezuela la nación con la que más contaba, ya no solo en el cono sur o el hemisferio occidental, sino a nivel mundial, con esos recursos, iba a ser el punto, el eje focal de todo lo que iba a ser a nivel doctrinario Estados Unidos y de cómo se iba a desarrollar. Entonces, este petrorrentismo iba a tener una época de bonanza o de desarrollo que iba a aportarle mucho a los políticos e incluso a la población venezolana con subsidios. Pero lamentablemente esto se vería afectado gracias a que después de la época de desarrollo con Marcos Pérez Jiménez, eso se vería eh, poco desarrollado o nulamente desarrollado en la época final de lo que sería la Cuarta República con el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI. Y finalmente nos encontramos con el epílogo. Sembrar el petróleo es una frase dicha por el doctor Arturo Pietri, quien menciona que el petróleo como recurso no debe dejarse de trabajar, pero que sí se necesita sacarlo como eje focal de la nación,
que se deben empezar a desarrollar múltiples recursos y materias primas, además del área industrial de la nación. Ahora pasamos al contexto particular. En este contexto particular está desarrollado por múltiples naciones, pero en este caso están 7 esquemas principalmente, que son como 9 naciones. Está dividido en la mitad de izquierda, que son naciones que están bien desarrolladas, y la mitad derecha, y El Salvador de por medio, ya que es una nación que está en reconstrucción con sus puntos positivos y su desarrollo negativo. Partimos de Japón y Corea del Sur, ya que son dos naciones que fueron sumamente golpeadas por conflictos bélicos. Japón gracias a las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, y Corea del Sur gracias a la guerra contra Norcorea. ¿Esto qué implicaciones tuvo? Que al ser naciones con poco desarrollo en aquel momento y que además estaban en una época belicista y que ya no contaban con, o que fueron básicamente destruidas por aparato militar y violencia, estos empezarían a desarrollarse gracias a que los generales y líderes políticos empezarían a tomar decisiones con las familias más poderosas a nivel económico de las naciones. En el caso de Japón sería con los Seibatsu, y en el caso de los coreanos sería con los Chaeol. En este caso el general Hwang Hee de Corea empezaría a realizar esta relación comercial socioeconómica con los Chaeol. Después llegaría el caso de Singapur. El caso de Singapur es remarcable porque si bien es una isla muy pequeña y de poca población, está previamente a la llegada del líder político Kwan Yew. Él era una nación básicamente que no contaba con nada y que era un nulo en todo lo que era el hemisferio oriental. Entonces, esta empezó a desarrollarse ya no solo como un paraíso turístico y un eje focal de desarrollo y de infraestructura, sino que además empezaría a desarrollar gracias a la filosofía del líder, la cual aplicaba una disciplina institucional basada en anticorrupción y fondos soberanos. ¿Qué implicación tiene esto? Pues que básicamente empezaron a desarrollar mucho lo que sería su rama judicial para, para no contar con conflictos a nivel político o de corrupción por la malversación de fondos. Por otra parte, contamos con Panamá. Panamá, que es una de las naciones que más recientemente se independizó entre todas en esta lista y que estaba anexada a Colombia, siendo Colombia una nación sumamente violenta y que siempre se enfrentó por el tema de Panamá. Se encontró Panamá básicamente ante una inmadurez que muchas naciones vivieron 100 años antes, pero ellos tuvieron que vivir 100 años después, con un punto económico primordial que es el canal de Panamá. Entonces, ¿cómo se desarrolla Panamá? Gracias al apoyo doctrinario de Estados Unidos, quien, aplicando lo mismo que aplicó en Venezuela, con la doctrina Monroe en base al petróleo, lo empezaría a aplicar en este caso, pero en base al canal de Panamá. Pero esto lamentablemente se vería afectado gracias a la llegada del dictador Manuel Noriega, el mismo quien afectó esas relaciones con Estados Unidos y con múltiples empresarios, generando subdesarrollo y afectaciones en base a corrupción y a daños a nivel político en Panamá. ¿Cómo se pudo mejorar la situación o cómo se pudo revertir la situación? Básicamente, después de la intervención que se hizo en la nación, se empezó a aplicar un modelo de dolarización total, y además se buscó que fuera un centro total financiero, donde se tomarían decisiones financieras muy importantes. Ya después llegamos a la mitad, que es El Salvador, que es el caso más reciente y que incluso en la actualidad se está presentando en el desarrollo del planeta. Entonces, El Salvador, previamente a Nayib Bukele, en su llegada en 2019, llega a ser en 2015 una nación que cuenta con 105 asesinatos u homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual explica lo muy violenta que era esta nación, basada en pandillas, mafia y crimen organizado. ¿Cómo cambia todo esto gracias a la llegada de Nayib Bukele? Para el 2019, incluso el gobierno previo a Bukele había hecho relativamente un buen trabajo al disminuir ese número de 105 a 50 personas cada 100.000 habitantes, pero sigue sin ser un número eficaz para la población salvadoreña. ¿Cómo cambia esto Nayib Bukele? Aplicando el mismo esquema que en Singapur, con un esquema de seguridad ya no solo de los funcionarios públicos y evitando la corrupción, sino también tomando a todo lo que eran las pandillas y fuentes armados que podían proveer de violencia y afectar a la economía de la nación, apresando de forma quizás estigmática o bajo un prejuicio a aquellos que estaban tatuados y que pudieran estar relativamente relacionados a pandillas salvadoreñas. Además, otra cosa que aplicaron es la recompra de su deuda en base a eurobonos, para poder refinanciar esto, y gracias a esta movida pudieron generar aproximadamente 288 millones. Y también terminaron finalmente aplicando una reforma fiscal gracias a su gran esfuerzo basado principalmente en los funcionarios públicos y en la disminución de esos gastos. Por otra parte, ya llegamos entonces a los escenarios fallidos.
porque El Salvador sigue incluso estando en deuda a nivel económico con su nación, pero estas naciones definitivamente fracasaron. Irak y Libia representan ya no solo bueno, y también fueron tomadas, principalmente Irak y Libia y Afganistán, como por ser naciones que fueron tomadas por Estados Unidos o que fueron en algún momento invadidas por Estados Unidos, haciendo el símil en su caso con Venezuela. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que Irak y Libia, además de ser naciones sumamente violentas, se encontraron con la fractura entre el Estado y una disputa entre diversas facciones violentas respecto a lo que sería la renta o los recursos que proveía o que contenía la nación. Por otra parte, Afganistán, siendo también un territorio violento, en su caso fracasa más es por una sobredependencia al recurso externo y a la economía artificial, o sea, al dinero que le aportaba USAID como medida gracias a los impuestos de Estados Unidos. Y por último nos encontramos con Haití, la cual es lamentablemente la nación menos desarrollada de todo el hemisferio occidental y que además representa o siempre ha estado representada por la nula educación que se le ha dado a su población, generando muchísimas facciones violentas y que cuando se han querido hacer procesos de reconstrucción de calidad, siempre se han cometido errores ilógicos como la apertura lancería asimétrica o el dumping agrícola. ¿Qué representa el dumping agrícola? Básicamente es tomar e importar un producto con el que tú ya contabas para subsidiarlo. No solo ya malgastando los recursos que tú ya tenías, sino que incluso matando la propia industria que era principal en tu país. En este caso en Haití se aplicó en la industria arrocera. Entonces acá llegamos a las 5 preguntas. La principal y central es qué lecciones macroeconómicas e institucionales se pueden extraer de los procesos de reconstrucción global exitosos y fallidos para su aplicación en el contexto de la economía venezolana, que es lo que se va a responder durante toda la exposición. Pregunta número 2. ¿Qué rol específico tienen los profesionales y la sociedad venezolana en este proceso? ¿Y qué acciones históricas concretas no se deben repetir para asegurar un desarrollo próspero? Se va a responder en parte también en la exposición, pero no de forma completa. La número 3. ¿Cuáles son las variables económicas e institucionales comunes que determinan el éxito de naciones como Singapur, Corea del Sur o El Salvador y el fracaso en Irak, Afganistán, Haití o Libia? Nuevamente ya se explicó un poco y también se va a explicar en un futuro. También la pregunta 4 habla de cómo ha evolucionado el modelo rentista venezolano históricamente y cuáles son las fallas estructurales que hoy impiden su estabilización automática. Básicamente se explicó en el contexto histórico. Y por último, cómo encaja la infraestructura moderna, la tecnología y la automatización como herramientas de soporte para garantizar la transparencia y la viabilidad de este plan de reconstrucción, que sería prácticamente también responder al final. Pero todo en un eje central está basado en la pregunta número 1. Entonces, ahora llegamos a los objetivos. El objetivo general es básicamente proponer un marco de lineamientos macroeconómicos e institucionales para la reconstrucción económica de Venezuela, basada en el análisis comparativo de procesos de estabilización global, exitosos y fallidos, como ya se comentó. Llegamos al objetivo específico número 1, que sería básicamente la identificación de las variables macroeconómicas e institucionales clave que diferenciaron los procesos de reconstrucción internacional exitosos de aquellos que resultaron en un proceso fallido. Por otra parte, el objetivo número 2 es el contraste crítico de las fallas estructurales venezolanas e históricas del modelo económico venezolano frente a los conceptos que tengo que desarrollar en un momento, el marco teórico de la enfermedad holandesa y el institucionalismo, para comprender la resistencia a la estabilización automática y responder directamente a la pregunta de investigación. Y por último, el objetivo número 3, que es la formulación de directrices estratégicas institucionales aplicables a la situación venezolana, sustentadas en herramientas, plataformas y metodologías informáticas, delimitando los mecanismos de reestructuración financiera, el rol de la fuerza laboral calificada y el uso de la tecnología de la información como soporte para la transparencia. Entonces, acá llegamos al marco teórico, que está sumamente grande, el cual tienen también el papel para leerlo de forma más cercana. Acá básicamente se trabaja o se estructura bajo 4 componentes y vamos a partir bajo la teoría del desarrollo e institucionalismo. Hablamos de la teoría del desarrollo como la teoría de qué hace una nación para crecer, y así a su vez hablamos de institucionalismo como los componentes o organizaciones que forman parte del Estado de una nación. Entonces, contamos con instituciones extractivas y instituciones inclusivas. Las instituciones extractivas nos hablan de instituciones que toman ese recurso dado del espacio geográfico o que generó la nación y lo malgastan o lo malversan o lo malgestionan. Y por su parte, las instituciones inclusivas, que son aquellas que aportan ideas, cambian esquemas y modifican aquellas cosas que quizás no se están haciendo tan bien en busca del crecimiento de la nación.
Ambas instituciones fueron propuestas por los doctores Acemoglu y Robinson, quienes son Nobel de Economía. Por otra parte, contamos con la economía de transición, que en resumidas cuentas es ofrecer a nivel de mercado aquello que se necesita y que tú puedas aportar, haciendo una planificación basada en esos dos puntos. Por otra parte, ya aquí cambiamos al componente macroeconómico y de recursos. Esto se representa bajo cuatro esquemas, principalmente el modelo rentista o bajo cuatro conceptos. El modelo rentista, la trampa de los recursos naturales, la enfermedad holandesa y la volatilidad cambiaria e hiperinflación. El modelo rentista nos habla de cómo, como hace rato mencioné, se depende de aquellos ingresos generados por tus recursos naturales, de cómo aquello que explotas como recurso simplemente va a ser en aquel momento tu ingreso, pero incluso en una época de bonanza también puede contener una época de caída, como lo fue la crisis del 2008 petrolera también para Venezuela. Por otra parte, la trampa de los recursos naturales, que se conecta con las instituciones débiles y el autoritarismo. Esto básicamente conecta estos dos conceptos porque nos habla de que las instituciones no van a funcionar bien si los recursos naturales pueden generar mucho dinero, pero la población no está bien educada. Por otra parte, hablamos después de la enfermedad holandesa o el Dutch disease, que genera como consecuencia la destrucción de la manufactura e industria local. Entonces, ¿de qué nos habla la enfermedad holandesa? De que hay, por así decirlo, tres tipos de sectores, o usualmente son tres tipos de sectores los que encuentra una nación: el productivo, el medianamente productivo y el improductivo. Y que las naciones deben empezar a trabajar en aquellos sectores improductivos o medianamente productivos para no depender de un solo sector. Por otra parte, ya cerrando, estaríamos con la volatilidad cambiaria e hiperinflación, la cual estaría causada por la inestabilidad en ingresos de exportación. Si bien se aplica eso, también contamos de que básicamente al ser el ser humano o al contar con una inherente egoísmo y la necesidad de generar más para sí mismo y no tanto para el bien común, contamos con el problema de la volatilidad cambiaria, el cual representa la especulación a la hora del intercambio monetario, de divisas principalmente. Pero entonces, ¿quiénes son los que están responsables o quiénes se responsabilizan en todo este proceso? El ser humano y la sociedad. Por eso se agrega el componente del capital humano. Esto se desarrolla principalmente en la teoría del capital humano creada por Gary Becker, el cual plantea que el capital humano es aquel que tú generas o que tú desarrollas o que tú le aportas como nación a tu población. Entonces, toda aquella educación, servicios, principios, aquellas cosas que te conforman a ti como nación y que representan a tu sociedad, van a ser tu capital humano. Entonces, acá se desarrollan dos aspectos distintos que están relacionados con la migración, siendo la diáspora como activo macroeconómico. ¿Por qué la diáspora? Porque representa el 20% de la población venezolana y porque se fue inevitablemente o se fugó mucho cerebro, mucha persona con mucha mano de obra preparada, gente calificada y con cualidades que a día de hoy se necesitan en la reconstrucción de un país. Entonces, ¿por qué es un activo macroeconómico? Porque debemos captar inversiones y remesas de conocimiento. Inversiones de aquellos que cuenten con el recurso e inversión de tiempo incluso de aquellos que puedan aportar y que deseen aportar a la reconstrucción del país. Y la fuga de cerebros, como ya hace un momento mencioné, es la pérdida de aquel capital que generaste, siendo finalmente la pérdida de productividad y capacidad de innovación. Y ya acabando el marco teórico, nos encontramos con la modernización que necesita el Estado. Y esta está enfrentada o está dividida en tres conceptos principales: la gobernanza institucional, la infraestructura económica y la transparencia fiscal. La gobernanza institucional lo que nos habla es de conseguir eficiencia del Estado a nivel jurídico. Pero no es solo un concepto que se aplica a nivel Estado, sino que también se puede aplicar a nivel empresarial, buscando finalmente reducir los costos operativos de las empresas. Pero a su vez, la infraestructura económica busca o trabaja buscando reducir costos operativos de las empresas. Pero si entonces acá hablamos del esquema ejecutivo y judicial, en el de transparencia fiscal se debe trabajar a nivel legislativo con aquellos que serían los contratos que va a permitir la asamblea en tal caso. Entonces esto se trabajaría como un mecanismo anticorrupción y evitando los desvíos de fondos públicos. Entonces acá entramos a los cuadros comparativos, que van a ser el esquema principal o que nos va a responder muchas de las dudas. Acá haciéndolo mucho más rápido, nos encontramos con las cuatro naciones que vamos a comparar en este momento, que son Singapur, Corea del Sur, El Salvador y Panamá, y lo que los hizo crecer, como el crecimiento, o bueno, el indicador, mejor dicho, de crecimiento.
Entonces, tiene su crecimiento promedio anual, pero también histórico, la moneda que tomaron o el régimen cambiario que usaron, la tasa de interés y su prima de riesgo y los pilares de estabilización. Entonces, Singapur, ¿cómo creció? Cuando Singapur empezó a desarrollarse en sus primeros 25 años llegó al 9.2%, pero ya a día de hoy, bastante más calmada la relación, llega a un 7%, lo cual sigue siendo bastante bueno. Corea del Sur, si bien no cuenta con esta métrica, sí se puede decir de que tuvo un crecimiento industrial acelerado, al ser incluso llamado el milagro de Ryonghan. Finalmente El Salvador llega a un 3.3%, siendo nuestro esquema más importante, y el por qué yo dije que estaba en deuda es justamente por este punto. Porque a nivel económico, si bien a nivel seguridad y de inversión ha entrado mucho dinero a la nación no termina de desarrollarse, siendo incluso un territorio pequeño. Y finalmente Panamá, en su periodo del 2000 al 2022, llegó a crecer un 5.53%. ¿Cuál es su moneda o el régimen cambiario que usuaron? En Singapur, al ser sumamente pragmáticos, aplicaron una flotación o básicamente, dependiendo de la situación, tomaban qué decisión al tipo de cambio. Entonces, en algunas ocasiones se basaban en su moneda, en moneda extranjera, inversión extranjera, en general, intercambios según qué les convenía más en aquel momento. En Corea del Sur sí fueron mucho más conservadores o más protectores consigo mismos, ya que el crecimiento fue desarrollado por los chaebol, quienes eran propiamente coreanos. Entonces, al no necesitar ese dinero de inversión externo, se basó principalmente en el won surcoreano, que sí que permitieron flotación libre y generaron reformas dentro del mercado surcoreano. El Salvador tomó como moneda el dólar estadounidense, pero a su vez en 2021 hicieron un intento de manejar el Bitcoin como activo, pero fue incluso retirado en 2025 al ser un esquema sumamente volátil e incluso conflictivo con el FMI. Y por último, en Panamá, quienes tomaron el dólar estadounidense e hicieron una dolarización histórica, pero que también trabajaron con el Balboa. Entonces, llegamos a la tasa de interés o a la prima de riesgo. ¿Qué busca esto? Básicamente que si yo hago una inversión, sea con poco interés y con poco riesgo, para que tanto banco o acreedor como el inversor tenga una ganancia fuerte. Entonces, en Singapur los niveles de riesgo fueron muy bajos. En Corea del Sur hubo convergencia dependiendo de qué tal estaba la economía. En El Salvador se hizo una reducción del tipo de interés comercial en 4 a 5%, lo cual es bastante fuerte. Y en Panamá se hizo una integración financiera global con bajas primas de riesgo, o sea que se aplicaron esquemas globales intentando que el riesgo fuera menor. Y finalmente los pilares que estabilizaron como tal a las naciones. En Singapur se aplicó el superávit fiscal, llegando incluso a tener un 20% de lo que era su PIB. Y además, como mencioné, trabajaron con fondos soberanos como temas el GIC. En Corea del Sur, como mencioné hace también un momento, una alianza entre lo que es el Estado y la familia Chaebol, quienes consiguieron reformar el sector capital en general a nivel económico en Corea del Sur. El Salvador, nos encontramos con que ellos trabajaron con un dividendo de seguridad, porque además de aportar el esquema de seguridad con el que trabajaron para hacer que las inversiones fueran seguras y que la población pudiera trabajar de forma correcta y con total paz, también, como mencioné, hicieron las compras de bonos para así poder disminuir la deuda ante el FMI y que estén en calma esas circunstancias. Y finalmente en Panamá la decisión fue de un hub logístico y de trabajar mucho el canal de Panamá, además de tener déficit fiscal. ¿Qué significa todo eso en general o qué se comparte acá mucho en común? Que se tiene que reducir el gasto público en general. Ahora llegamos a los países que fracasaron. En este caso están acá enlistados en vertical: Irak, Libia, Afganistán y Haití. Contamos con la causa del colapso institucional, el impacto en la producción y sector local y las consecuencias de gobernanza a largo plazo. Entonces, ¿cuál fue la principal causa del colapso iraquí? Sí. Esto sucedió principalmente gracias al desmantelamiento de agencias de defensa estatal, o sea, de su Fuerza Armada o Guardia Nacional. Y esto además fue trabajado mediante un sabotaje continuo al sector eléctrico. En Libia, gracias a la intervención militar, como no había un plan posterior al conflicto, se encontraron con una inseguridad descentralizada, o sea, que la inseguridad estaba gobernando o la anarquía estaba gobernando la nación. Ahora Afganistán cuenta o tiene como causa principal la dependencia absoluta de la ayuda externa, como mencioné, o sea, burbujas de consumo urbano artificial, significando de que todo el dinero que tomaban
y usaban era básicamente proveniente de USAID, y que en el momento en el que ese esquema se cayera iba a colapsar totalmente la nación. Haití, por su parte, como mencioné, tuvo la reducción arancelaria en 1986 y esto distorsionó bastante lo que ya era el paquete de ayudas que le estaba aportando USAID a nivel económico. Ahora el impacto en la producción y sector local. Contamos con que en Irak una inversión de 5 a 6 mil millones llegó a ser diluida, llegó a ser dilapidada, llegó a ser acabada, contando con sabotajes de hasta incluso 7 millones de dólares diarios. En Libia hablamos de la bifurcación o la separación entre el componente económico más grande de la nación y el gestor de aquel componente económico, que sería el Banco Central de Libia y la Corporación Nacional del Petróleo. Y ahora también entrando a Afganistán, hablamos, como ya mencioné, de un país que no se podía desarrollar, ya que nunca hubo incentivación en recaudar a nivel autónomo dinero. Y al no contar con industria, el país estaba básicamente en default apenas se acabara ese esquema económico. Y por su parte, ya también lo mencioné en su momento, Haití contó con la destrucción de lo que era su industria más poderosa en ese momento, que era la industria arrocera, gracias a importaciones subsidiadas. ¿Qué consecuencias tuvo esto a largo plazo? Pues que básicamente Irak terminó siendo un estado fallido donde terminaron dominando aquellas redes criminales de contrabando o básicamente aquellas fuerzas violentas que incluso podían provenir de aquellos antiguos gobiernos, pero que ya no tenían que responder al gobierno. En Libia hubo una fragmentación controlada y un patronato militarizado. Eso se refiere a que ahora, en vez de ser una gestión basada en cuerpos violentos o facciones violentas, lo está gestionando los militares, pero al no tener un control los militares, sigue siendo una gestión ineficaz. Por su parte, Afganistán tiene un colapso administrativo, era lo más lógico, y es que básicamente en cuanto se retiró el financiamiento extranjero, se cayó esa nación. Y en Haití, la pérdida de soberanía alimentaria y pauperización rural sistémica, lo cual implicó de que su propia industria agroindustrial se terminó colapsando. Ahora llegamos ya a lo que sería la comparativa final entre los dos enfoques. Está el enfoque de éxito con las naciones a las que les fue bien y las naciones a las que les fue mal. Y la dimensión institucional o macroeconómica que define cada punto. Entonces, el régimen cambiario de inflación. ¿Qué es lo común en las naciones de éxito? Que tomaron decisiones duras. Algunas dolarizaron de forma total, mientras que otras se respaldaron e iban flotando según qué circunstancias se presentaban, pero siempre con divisas reales. Por su parte, las que fracasaron lo que tenían era una dominancia fiscal incontrolada, o sea que no había control de aquel dinero, y además hacían una emisión inorgánica para cubrir el déficit y evaluación en espiral, lo cual aplicó acá el mismo chavismo con el BCB, cuando empezaron a tomar el Banco Central. La protección de la propiedad y los contratos. Para hacer funcionar todo, en las naciones de éxito se dieron marcos contractuales rígidos, tribunales que eran independientes y además un respeto total al capital que era extranjero. Por su parte, en las naciones que fracasaron se dieron expropiaciones al estilo chavista, además de mucha inestabilidad judicial y captura de activos por grupos armados o políticos. Por su parte, la sostenibilidad y gestión de la renta pública. ¿Cómo lo gestionaron las naciones de éxito? Pues aquellos crearon, en la gran mayoría de casos, fondos soberanos contracíclicos que estabilizaban los shocks de liquidez externa. Cuando se habla de un shock de liquidez externa, se refiere a un ingreso alto de divisa externa. O sea, por ejemplo, la inversión que o los dólares que pudieron haber entrado tras el 24 de junio en el doble terremoto. Eso presenta un shock en la misma economía. Entonces, al contar tú con un fondo soberano, puedes controlar mejor esa situación. Por su parte, las naciones que fracasaron hicieron un gasto corriente expansivo, subsidiaron de forma absurda y bifurcaron facciones del tesoro público, como mencioné en el caso de Libia. Por su parte, las políticas comerciales y sectoriales del enfoque exitoso fue básicamente apertura comercial, pero no total, sino estratégica y selectiva, incentivando la transferencia tecnológica y la productividad laboral, haciendo crecer la economía de la nación. Por su parte, las naciones de fracaso dieron eliminación asimétrica de aranceles básicos, exponiendo así la producción interna local a competencia desleal, la cual estaba mismamente subsidiada. Y por último, la estructuración de la ayuda financiera. El financiamiento que recibieron de multilaterales orientado al desarrollo de infraestructura básica fue lo que caracterizó al enfoque de éxito.
mientras que el enfoque del fracaso tomó esta ayuda o este apoyo humanitario y financiero, este, generando una competencia desleal y deprimiendo las estructuras comerciales de producción local, o sea, deprimiendo a su propia industria local. Ahora llegamos ya al punto de las directrices y qué se debe hacer. Principalmente, antes de lo que es la misma transición como tal, se deben hacer quitas de sustancias de capital. En Venezuela se está moviendo muchísimo dinero en este momento y hay situaciones o cuestiones que son de mayor prioridad. Y la única manera de controlar que esos fondos vayan de forma correcta es quitando aproximadamente la mitad del fondo y reversionándolo, devolviéndolo en un 30% a lo que sería el pago de la deuda real actual del país. Por su parte, también tendrían que hacerse diversas concesiones a capitales privados y naciones, aunque no se quieran, porque golpearían al ecosistema nacional, pero son decisiones o sacrificios que se deben de tomar. En este caso partimos con el canje de deuda por derecho de explotación, siendo así entonces que aquellos a quienes les debemos mucho dinero y estamos en deuda y estamos en mora, incluso impagos, se les debe dar el derecho de explotación del recurso o mínimamente la posibilidad. Por su parte, el canje de deuda por naturaleza. En este caso hablamos de que en el área turística, al contar con activos ecológicos de primer orden mundial, en lo que sería la región amazónica y cuencas fluviales, lo mejor que se puede hacer es renegociar aquellas quitas adicionales con los diversos acreedores bilaterales y así poder manejar de mejor forma esos fondos, siendo siempre auditables, para poder preservar la biodiversidad de los parques nacionales del sur del país, ya que se está hablando de explotar el mismo territorio del país. Y ahora, ¿qué rol tiene ya el ciudadano común venezolano? Principalmente emitido o dado hacia la diáspora. Acá hablamos de que, entendiendo que el venezolano común está sobreviviendo y que aquel de la diáspora es quien, por así decirlo, puede contar con más recursos, empezamos a hablar de, como mencioné hace unos momentos, de bonos de la diáspora. Esto sería básicamente instrumentos de deuda pública que se trabajarían basados en dólares, donde se permitiría al venezolano en el exterior generar esos bonos. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Por qué podría tener éxito? Al haber un componente emocional tan fuerte entre el venezolano en el exterior con el venezolano en el interior y al haberse siempre o usualmente ese traspaso de dinero para la supervivencia del venezolano en el interior, pues la mejor forma de generar riqueza con eso es bajo la emisión de bonos. Y esto puede garantizar confianza, pero siempre se necesita un esquema judicial seguro para evitar malversación de fondos. Ahora hablamos de cuentas de ahorro para la diáspora y microfideicomisos de inversión. Entonces, después de crear todo un marco regulatorio bancario que ayude a que los venezolanos en el exterior puedan abrir cuentas de depósito en el sistema bancario nacional de forma 100% digital, lo que nosotros tenemos que hacer con estas remesas que van a ser enviadas a las familias para su consumo, para su supervivencia, es empezar a aprovecharlos como microfondos de capital de trabajo. ¿Qué puedes hacer con esto? Financiar proyectos locales liderados por cooperativas o incluso familiares en el país, reduciendo así la asimetría crediticia que se va a generar en el país en algún futuro. Y por último, las plataformas de consultoría transnacional y circularidad de habilidades, porque básicamente el rol de la diáspora no es tan solo entregar dinero y enviar dinero, sino que al ser personal calificado y aquellos que no puedan devolverse, podrían participar en trabajos dados por el mismo Estado o por esquemas del gobierno, quienes busquen como mínimo un estado de consulta y se haga trabajo telemático bajo programas de formación profesional y así incluso pudiendo optimizar de forma técnica en universidades e instituciones sanitarias nacionales, porque estaríamos hablando de ingenieros, médicos, pero en general también de cualquier tipo de persona especializada, abogados, etc. Ahora las propuestas. Este plan es el PEIN, es el Plan de Estabilización e Institucional Macroeconómico para Venezuela. Este cuenta con 4 fases. La fase 1 habla de la reforma cambiario-fiscal y la estabilización del choque de rentista. Como ya entendimos de que el problema en Venezuela gran parte está basado en que se ha basado la economía en el recurso natural e incluso siendo monorrentista porque solo bajo un esquema de recursos, pues entonces lo primero que se debe hacer es, incluso antes de cambiar ese esquema, es trabajar la unificación cambiaria de flotación libre administrativa porque el expresidente del Banco Central en la época de Carlos Andrés Pérez, el señor Torres, si no recuerdo mal su nombre, él mismo lo explicó en un video bastante informal de que la mejor forma de reconstruir la economía o los dólares, o la gestión de dólares principalmente, está unificando la flotación cambiaria, haciéndolo bien gestionado de parte del Banco Central. Y ya con esto
podría generar o crear un fondo de soberanía nacional bajo regla fiscal de hierro. Regla fiscal de hierro que implicaría máxima rigurosidad y mejor gestión posible para aquellos recursos entregados al país. Después la fase 2, la reestructuración y saneamiento financiero multilateral de pasivos. Nos encontramos con la activación de la salvaguarda LOIA, del, no LIOA, sí, del FMI frente al acreedor chino, porque independientemente de que nosotros no reconozcamos la deuda ante los chinos, a esa gente se le está impagando, y son 10 mil millones de dólares con una nación industrial que te puede aportar mucho. Entonces, la mejor forma de hacer esto es bajo un mecanismo con el que cuenta el FMI, que es de aquellas naciones que se encuentran en mora y que se encuentran en deuda y deben pagarlo. Entonces, también saltaríamos al punto 2, que es el saneamiento y conciliación judicial de eurobonos y arbitrajes, o sea, la gestión de deuda en un modelo similar al de El Salvador, tomando o comprando deuda de otras partes para poder regestionar ellos y generar un poco de superávit de aquella situación. Y por último, los canjes de deuda por preservación ecológica, como mencioné en lo que serían las directrices. Ahora la fase 3, hablamos de la operacionalización del capital de la diáspora y circularidad laboral. Ya hablamos de los bonos de infraestructura de la diáspora y de los microfideicomisos, además de la circularidad académica y técnica y telemática. Pero ahora llegamos a la cuarta fase, y es básicamente la gestión tecnológica de todos aquellos recursos, siendo entonces el D-Brain un mecanismo que se aplicó en su momento en Sur Corea, la mejor forma de aplicarlo acá. Un esquema o un sistema que trabajaría de forma vigilante o supervisando todos los fondos que estén adentro del sistema. Si tú generas esto, puedes hacer presupuestación por programas orientados al desempeño, siendo que entonces aquellos que más funcionaron reciben más presupuesto. Además, se tiene que integrar un módulo de tesorería mediante EBIL y un modo de auditoría analítica y detección temprana con Machine Learning. Machine Learning sería básicamente trabajo con adaptación de inteligencia artificial. ¿Por qué auditoría analítica y detección temprana? Para poder detectar aquellos fondos que se estén gestionando de forma extraña o directamente mal y dar un aviso al ente gubernamental competente. Y ahora sí, estamos llegando a las conclusiones y al cierre del proyecto. Entonces nos encontramos con el objetivo número 1. Se cuenta con 3 conclusiones. La primera es que el análisis de los procesos exitosos de estabilización de Singapur, Panamá, El Salvador demuestra que la erradicación de la inflación depende de la supresión total del financiamiento monetario, el déficit público y de la adopción de reglas fiscales intertemporales rígidas que aíslen al presupuesto de la volatilidad del ingreso por recursos naturales. ¿Qué significa todo esto? Pues que básicamente si tú quieres disminuir toda esta inflación y de que si quieres gestionar bien los pocos fondos con los que cuenta el país, tienes que tener un marco judicial seguro y tienes que hacer superávit, o sea que tienes que hacer un recorte fuerte en lo que va a representar al Estado, para que así, además de lo que está generando a nivel de superávit en el Estado, también la inversión externa, gracias a las decisiones judiciales, decida invertir o esté un poco más confiada en invertir en autonación. Ahora, encontrándonos con la experiencia contemporánea de El Salvador en la gestión de Nayib Bukele y de Singapur de gestión de independencia, confirmamos que la erradicación de la extorsión criminal y la instauración de una seguridad jurídica inquebrantable actúan como precondiciones esenciales para catalizar el turismo, reactivar el comercio e incentivar la inversión productiva de la diáspora. Pero aquí no solo hablamos de turismo o de simplemente de la diáspora. Acá hablamos de que toda nación que tenga un esquema judicial seguro y que sea segura para su población, para tener un componente de confianza hacia aquellos que pueden hacer inversión. Y más una nación como Venezuela que cuenta con tantos recursos a explotar. Y por último está que las trayectorias fallidas de Irak y Libia demuestran que la abundancia de recursos minerales sin un Estado institucionalizado desencadena disputas faccionales armadas por la renta, mientras que las experiencias de Afganistán y Haití advierten que la sobredependencia de ayuda externa y el dumping comercial agrícola destruyen los incentivos de la producción local y vulneran la soberanía alimentaria. ¿Qué significa todo esto? Que básicamente Venezuela no debe caer en tomar la financiación que le pueda aportar Estados Unidos y depender de ella, y que a su vez tampoco puede simplemente decir, nosotros somos un país que tiene muchos recursos, pero no tenemos un Estado. Se deben aplicar esquemas de orden desde el primer momento en el que se pueda para la transición. Ahora hablamos de conclusiones del objetivo 2. Nos encontramos primero con el contraste crítico del colapso venezolano contemporáneo, en lo que es la época Maduro, confirmando que las fallas del modelo no nacieron con la era petrolera, sino que responden a una matriz estructural tridimensional, subordinación geopolítica, hablando de lo que fue la época colonial y la doctrina Monroe aplicada por Estados Unidos, la monoproducción extractiva, o sea, la extracción en un principio de café
de cacao, café y posteriormente petróleo. Y por último, la mentalidad rentista, que es la de los recursos. Después, la instauración de controles de cambio rígidos, que en su momento fue conocido como CADIVI, las expropiaciones masivas, la pérdida de autonomía del Banco Central y de la descapitalización humana de PDVSA profundizaron los mecanismos más severos de la enfermedad holandesa, que generaría una contracción del 80% del PIB, la dichosa hiperinflación con la que cuenta el país y una dolarización informal que fue caótica y que generó la misma población por necesidad. Y por último, el diagnóstico retrospectivo ratifica la absoluta vigencia de las tesis de Alberto Adriani y el doctor Uslar Pietri, demostrando que la reconstrucción de Venezuela no se resuelve netamente con un ajuste de precios, sino trabajando y transmutando aquellas ideas como la renta minera efímera y haciéndolo traspasar a lo que sería la educación, el desarrollo científico, soberanía alimenticia y dignificación del trabajador. Ahora nos encontramos con las conclusiones en el objetivo 3. Ahora hablamos de que para la formulación del PEN se encuentra que la viabilidad fiscal de Venezuela exige ejecutar una reestructuración coordinada de la deuda de 150.000 millones de dólares mediante la política del LIOA, del FMI, con recortes de al menos 50% y canjes ecológicos, al tiempo que moviliza el capital financiero y técnico de la diáspora, mediante la emisión de bonos, BID y microfideicomisos, como se mencionaba hace un momento. Después, el diseño técnico del portal CONEX, que sería básicamente aquel que manejaría mediante el D-Brain con tecnologías como criptografía PKI y firmas XMLD, CIG y licitaciones evaluadas por algoritmos, que son básicamente tecnologías que van a gestionar de forma segura aquellos datos que se encuentren adentro del esquema económico de la nación. Nos ayudarían a eliminar la discrecionalidad del funcionario público, garantizando la transferencia irrestricta de las compras de PDVSA y los ministerios. Y entonces, la integración del sistema D-Brain, que ya estaba mencionado, mediante presupuestación por programas orientados al desempeño, automatización, RPA de tesorería y módulos de auditoría analítica impulsados por Machine Learning, ayuda al Estado venezolano con una herramienta de ingeniería de sistemas capaz de detectar fraudes en tiempo real y blindar el presupuesto nacional contra la dominancia fiscal. Y entonces, ya con eso estaríamos cerrando, ¿qué recomendaciones se le puede aportar ante este escenario a la población? Vamos a partir con aquellos que toman decisiones y diseñan la política pública. Estamos hablando de que, primero, principalmente se debe promover una reforma constitucional que le dé garantías y autonomía absoluta al Banco Central, así prohibiendo la emisión monetaria inorgánica como lo hizo el chavismo en su momento para poder financiar el déficit que estaban generando. También contamos con instituir el Fondo de Soberanía Nacional para intentar esterilizar los ingresos petroleros extraordinarios que va a seguir generando la nación por encima de los $40 por barril, para que así no haya esta mentalidad monorrentista y de que solo lo que genere el petróleo va a ser lo que va a llegar al país, sino para que estos mismos dineros, en vez de ingresar a la economía, vayan ingresados a inversión, así asegurándote una gestión independiente en activos para evitar la enfermedad holandesa. Y por último, se tendría que invocar, mejor dicho, de forma inmediata, la salvaguarda de la política Lending into Official Arrears del FMI o el LIOA durante las negociaciones de la deuda soberana, para así poder neutralizar aquellas exigencias del cobro de acreedores bilaterales, principalmente de los chinos. Ahora, el sector de la ingeniería en sistemas e innovación tecnológica. Estamos hablando de aplicar o implementar una plataforma CONEX con estándares de código abierto para que aquellos ingenieros que puedan aportar al esquema se unan, pero siempre bajo esquemas de encriptación PKI y firmas electrónicas digitales que aseguren ya no solo la seguridad del esquema, sino que genere una complejidad alta para aquel funcionario que no esté preparado al manejo de esa información. También se debe diseñar la estructura del D-Brain, incorporando algoritmos de machine learning supervisados y no supervisados para la auditoría continua de patrones de gasto público y detección de sobrefacturaciones en tiempo real. Y además se tiene que hacer una infraestructura de FinTech regulada para que facilite la apertura de cuentas bancarias digitales en divisa para nuestra diáspora, permitiendo así la constitución de microfideicomisos y de remesas productivas exentas de impuestos. Y ya por último, para la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET, y la academia en general y todo lo que sería la región andina,
se recomienda que se parta incorporando en los currículums de la carrera de Economía e Ingeniería de Sistemas asignaturas interdisciplinarias sobre economía institucional, finanzas públicas digitales como Procurement y gobernanzas de datos. Además, se aconseja a crear el Observatorio de la Diáspora y Reconstrucción Económica en la UNED, para así mantener un registro actualizado de las competencias científicas y técnicas de los egresados del exterior, que facilite programas de consultoría circular telemática en el interior. Y por último, fomentar una serie de líneas de investigación dedicadas a la evaluación del impacto del dividendo de seguridad y la transparencia algorítmica sobre la atracción de inversión directa a la diáspora en la región andina y fronteriza, implicando entonces que aquella sección debe trabajar netamente de forma crítica en evaluación del esquema económico principalmente. Sin más que decir, muchas gracias. Bueno, muy bien, Miguel David. Muy interesante. Muy interesante. Se ve que realizó una revisión bastante profunda y exhaustiva del tema. Ahora me gustaría preguntarle algo. Tomando el ejemplo de Salvador, ¿cuál crees tú que debería ser el primer paso en el caso de nosotros, Venezuela? ¿Priorizar la seguridad ciudadana para dar estabilidad o hacer una reforma fiscal para atraer inversionistas? Si bien ambas cosas deben ir de la mano, independientemente de todo y sonando muy pragmático, al inversor norteamericano no le importa mucho lo que le pasa a la población venezolana. Entonces, si bien es importante una mejora en el esquema de seguridad de la nación, sí que es cierto de que si lo que necesita es atraer inversión externa, lo mejor que le puedes aportar son las mejores condiciones a ellos en la medida de lo posible, para que no duden de su inversión, para que tengan confianza en lo que están realizando. Otra cosa, viendo tú el error que ocurrió en Haití de importar productos que terminaron dañando su industria arrocera, ¿cómo crees tú que podríamos asegurar que la ayuda internacional en Venezuela proteja y fomente a los productos locales que tenemos, que producimos, en lugar de desplazarlos? Es que depende mucho del esquema que vaya a plantear el gobierno de turno, en tal caso. Porque yo por mi parte soy muy proteccionista. Yo siempre he creído que el capitalismo de Estado no es algo malo, y que estar asociado al Estado no es algo malo. Ya lo enseñó en su momento Pérez Jiménez e incluso el mismo Nayib Bukele en El Salvador. No toda inversión extranjera es positiva, porque si bien te aporta dinero en ese momento y quizá te aporta un recurso que va a ser necesario, también te puede estar negociada bajo fundamentos poco seguros o poco convenientes para la población. Entonces, ¿cuál es el problema de esa ayuda o ese esquema económico que aplicó Haití? Que personalmente yo creo que se debe ser proteccionista y se debe trabajar en su gran mayoría en industrializar el país como se pueda. Pero eso no lo puedes realizar a lo loco. Entonces ahí toca que ser muy pragmático y unificar una reforma judicial, legislativa y ejecutiva donde el gobierno entregue políticas fiscales positivas, la asamblea haga cumplir como política de Estado las decisiones que vayan a generar un desarrollo en la nación, por ejemplo el esquema de electricidad que se quiera aplicar, porque se necesita hacer una inversión muy larga de tiempo y eso ya no pasaría a ser política de gobierno sino política de Estado. Y también por último se tendría que aplicar un cambio en el sistema judicial para que todo esté en garantías y no se cometan errores fatales ante la industria. Muy bien. Y con respecto al uso de la tecnología y la automatización, ¿en qué procesos o áreas específicas crees tú que la digitalización impactaría más rápido para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en nuestro país? Si el esquema fuera ideal, que no lo va a hacer, porque no lo va a hacer, lo más positivo que le podía aportar es básicamente la detección, independientemente de si fue por error o no, de un fondo malversado, implicando de que al detectar algo malo, porque ya está sucediendo con muchas de las inteligencias artificiales aplicadas a día de hoy en esquemas de seguridad, encuentran fallas donde nadie como ingeniero o desarrollador las habría planteado o las había pensado. Entonces, ¿qué te puede aportar a ti? Eficiencia, principalmente eficiencia,
pero necesita sí o sí una auditoría o de un manejo externo que sepa distinguir aquellos fondos y si realmente están siendo malversados o no. Pero incluso eso también se encuentra con otro problema, y es que necesitas nuevamente un esquema judicial fuerte Exacto, para tener una penalización. Ajá, exacto, en caso tal de que aquellos que auditan el sistema se pongan también a corromperse. Entonces eso es un esquema como creciente, una escalera de pasos, donde incluso el escalón siguiente retroalimenta al anterior y al siguiente. Bueno, ¿Estamos listos? felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Miguel David. Listo, bueno, gracias. Si quieres puedes ir a cortar. De medio. Para que nos vean. No, bueno, no sé si... No, Acá rapidito. Mi señora abuela, Maritza Mogollón, y la doctora Kelly Álvarez. Un gusto. Muchísimas gracias.